Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Lola, guía 11, El Camino del Amor, y hoy seguimos con la serie de podcast que ya os dije que quería hacer de cada una de las heridas del niño interior. Y este podcast está dedicado a la herida de abandono, que se da entre el primer año de vida y los 3 años, con el padre del sexo opuesto. Así que si eres mujer se dará por tu padre, y si eres hombre, esta herida habría sido provocada por tu madre. El niño se siente abandonado por el padre del sexo opuesto. Está claro. Y aquí quiero decir algo que para mí es muy importante. No estamos culpando a los padres. Aunque los que me conocéis sabéis que yo no hablo nunca de culpa, no me gusta decir la palabra culpa, sino responsabilidad, porque la culpa es una palabra que se inventaron los cristianos. Y bueno, pues aquí no se trata de responsabilizar a los padres, que sí, que en cierto modo sí que tienen su parte de responsabilidad, pero nuestros padres nos han criado lo mejor que han podido, o mejor dicho, lo mejor que han sabido, con la conciencia que tenían en ese momento. Por eso quiero que quede muy claro que en ningún momento estamos culpando o responsabilizando a los padres de nuestras heridas, porque también es la percepción que nosotros como niños teníamos de la situación que provocó la herida, y también nuestras herramientas emocionales, porque podemos ser niños muy maduros con 1 año y enfrentar una situación de abandono y que no nos cause ninguna herida. Por eso no todos tenemos las mismas heridas, porque depende de nosotros que nos afecta más una situación o que nos afecte menos. Ya sabemos que la herida es haber sido abandonado. La herida de abandono, haber sido abandonado. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra abandonar? Dice que es abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo, no desear más tener que ver con él. Quiero dejar esto muy claro, porque la herida de abandono no debemos confundirla con la herida de rechazo, porque no es lo mismo. Aquí la máscara asociada es la del dependiente. Así como en la herida de rechazo teníamos asociada la herida del huidizo, aquí en la herida de abandono es la máscara del dependiente. El que tiene la máscara del dependiente necesita ser apoyado por todo su entorno. La soledad le aterra y busca presencia y atención. Un niño pequeño puede sentirse abandonado por 1000 razones. Puede, pues, por ejemplo, si nace un hermanito y la madre pues le dedica más tiempo a ese hermano nuevo que al otro hermano que es un poco más mayor, porque el hermano pequeño necesita más cuidados, pues el sentimiento de abandono será todavía más fuerte si ese niño necesita más cuidados, porque es un niño que tiene algún tipo de incapacidad o es enfermizo o cualquier otra cosa. Pues si sus padres salen a cenar y los dejan, incluso si los dejan con la abuela, ese niño puede sentir en ese momento la herida de abandono, porque no está acostumbrado que los padres lo dejen a dormir en casa de nadie. Ya os digo, la herida de abandono puede ser mi madre me ha abandonado cuando nací, o se fue a cenar un día y me dejó con mi abuela. O sea, siempre depende de las herramientas que tenga ese niño desde el año hasta los 3 años de edad. Normalmente el niño piensa que el progenitor del sexo opuesto ha sido un progenitor demasiado reservado, sobre todo expresando sus emociones o sus sentimientos, y aunque se hicieran cargo de ellos, pero el niño está convencido de que no le interesaba para nada a ese padre o a esa madre que él estuviera ahí.
Normalmente la herida de abandono, igual que la de rechazo, es provocada por un progenitor que a su vez tiene la misma herida que provocó su progenitor, que a su vez le provocó el suyo. Y así vemos una larguísima cadena de heridas de abandono en el árbol familiar. Por eso es tan importante que sanemos nuestras heridas, primero por nosotros y después por las generaciones que nos precederán. Y deberíamos cortar en nosotros la cadena de heridas heredadas de nuestros ancestros. De los 5 tipos de heridas de las que os voy a hablar, esta es la segunda herida de la que os hablo, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Incluso seguramente alguno de sus padres ya lo es. ¿Y qué es una víctima? Pues una víctima es alguien que crea todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud. ¿Para qué crea esos problemas? Pues porque el dependiente cree que nunca es suficiente. Todo lo que le da la gente que tiene a su alrededor, su familia, sus amigos, su pareja, siente que nunca es suficiente, porque no se siente lo suficientemente importante como para recibir apoyo, que es lo que él necesita. Lo que él quiere es el apoyo de los demás. También es una persona que dramatiza mucho y el más mínimo incidente lo hace gigante. Por ejemplo, si su pareja no llama para avisarle de que llegará tarde, pues piensa en lo peor y no entiende por qué le hace sufrir de esa manera y no le llama. Bueno, la víctima es una persona que crea muchos problemas a su alrededor, pero esos problemas los crea por eso, porque necesita atención, necesita apoyo y de esa manera no se siente tan abandonado. Cuanto más víctima se sienta, sí, pues más profunda será su herida de abandono y también a veces a las víctimas les suele gustar hacer el papel de salvador. Por ejemplo, el que es padre de toda la familia o intenta ser el padre de toda la familia o de todos sus hermanos, o el que quiere salvar de, no sé, imaginaros, de la droga a su pareja o de la falta de trabajo o de cualquier otra cosa. Necesita salvar a esas personas para que a cambio esas otras personas le den atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, porque esto es lo que le hace sentirse importante. Estas personas suelen tener malestares en la espalda, dolores de espalda. ¿Por qué? Porque están cargando mucha responsabilidad que no es suya, no les pertenece. También tiene muchos altibajos de humor o de tristeza, alegría, porque cuando todo va bien se siente súper feliz, pero si hay algo que dura un tiempo determinado, cuando eso termina, por ejemplo un trabajo en el que se siente a gusto, cuando eso termina se siente muy infeliz, muy triste, incluso hay veces que dice, ¿por qué ha acabado esto? ¿Por qué ha terminado esto? Porque realmente cuando algo termina, cuando algo acaba, se siente abandonado. Sale su herida de abandono. A veces dice la frase, ya no aguanto más. Es una frase que utiliza mucho el dependiente, que puede a veces parecer perezoso, pero realmente no lo es. No es perezoso, pero no hace cosas por no hacerlas solo. Necesita hacer cosas con más gente. ¿Para qué? Pues para eso, para sentirse arropado por los demás, apoyado. Y cuando hace algo a cambio, necesita recibir afecto. Siempre hace las cosas para recibir afecto a cambio. Las personas dependientes tienen muchos problemas para ver lo que ocurre dentro de su pareja y aguantan muchas cosas que no deberían aguantar. ¿Por qué? Pues por eso,
por no sentir la herida de abandono, intentan estar con esa persona hasta que se dan cuenta de que son personas dependientes. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el dependiente se da cuenta de su máscara, sale inmediatamente de ahí y se vuelve una persona independiente. Pero mientras no se da cuenta, le cuesta muchísimo trabajo salir de una situación de dependencia en pareja, por el dolor que le causa. Y os tengo que decir a la otra parte, bueno, no la otra parte, pero los que no sentís esa herida de abandono y sois los que abandonáis, nunca digáis a alguien: os dejo, os abandono, he decidido dejaros, he decidido abandonaros. Decid siempre, hablar por vosotros y decir: he decidido irme, he decidido alejarme. Pero no impliques a la otra persona, porque el daño que le puedes hacer a esa persona es muy grande si utilizas la palabra te abandono o te dejo. Es muy duro para esa persona. Utiliza yo me voy, no quiero estar aquí más, pero habla de ti, de tus emociones, de tus sentimientos y de tus acciones. No utilices a la otra persona porque le haces mucho daño. El dependiente necesita la atención y la presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de ocasiones en el que él no hizo por los demás lo que le pedían. Por ejemplo, si le apetece sentarse a leer un libro solo, no admite que su pareja lo haga. O le gusta ir al cine solo para disfrutar de la película, pero si su pareja o sus amigos no le piden que vaya, pues creerá que lo hacen a un lado y se sentirá abandonado y dirá: pues claro, es que yo no soy lo suficientemente importante como para que él o ella quiera ir conmigo. O cuando no es invitada a una reunión o a un encuentro, aunque seguramente hubiera dicho que no quería ir o no habría ido, pero da igual, aunque no haya ido, ella necesita ser invitada, porque si no siente una gran tristeza y aflora el sentimiento de abandono y de ser poco importante. Cuando el dependiente dice: es importante que me llames porque te tengo que contar algo, lo que quiere decir en realidad es: cuando me llamas me siento importante. Tiene necesidad a cualquier precio de que los demás los hagan sentir importantes y de que lo tengan en cuenta, porque eso es algo que él no puede hacer solo, no se puede tener en cuenta a sí mismo. Por eso, una reacción muy común de las personas dependientes es decir a los demás a boca llena lo independientes que son. Pero esto lo único que hace es acentuar y ocultar la herida de abandono que no ha sanado. Los problemas bronquiales también son muy comunes, ya que los bronquios guardan una relación metafísica con la familia. Y cuando el dependiente sufre un problema bronquial, indica que tiene la impresión de no recibir lo suficiente de su familia, de la que depende en gran medida. Siempre le interesa creer que tiene un lugar en la familia, aun cuando para poder creerlo tenga que hacer piruetas. Si te identificas con esta herida de abandono, te recuerdo: la desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y va a continuar apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto con la que te encuentres. Por eso te digo que es muy, 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 muy normal y humano guardar resentimiento hacia este progenitor o hacia estas personas, pero te quiero decir que mientras sigamos teniendo resentimiento hacia un progenitor, aun cuando sea inconsciente, que tú no lo hagas conscientemente, las relaciones que tengamos con todas las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán muy difíciles. Y si le preguntas a ese progenitor, vas a descubrir
que también padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto, es decir, el progenitor que tenía el mismo sexo que tú. La herida de abandono es muy importante porque también significa que tú te has abandonado, que has preferido no intervenir, que abandonas a los demás, o a las situaciones o a tus proyectos. Reprochamos a los otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos y también todo aquello que no deseamos ver. Esta es la razón por la que atraemos a nuestra vida a personas que nos muestran lo que hacemos a los demás o lo que nos hacemos a nosotros mismos. Siempre lo digo, los demás son nuestro espejo. Por esto es muy importante arreglar las cosas con nuestros padres, sanar la relación con ellos, porque así dejaremos de reproducir el mismo tipo de situación. Las leyes espirituales explican que mientras el ser humano no viva una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para experimentarla. Regresamos con las mismas almas, pero a desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionar lo que no hemos arreglado en vidas anteriores. Pero como siempre digo, no os preocupéis porque será la próxima. Estas situaciones se presentan cuando la persona que sufre abandono se pone la máscara de dependiente. Esta máscara se puede llevar a veces o todo el tiempo, dependiendo de la gravedad de la herida y de la intensidad del dolor. Es probable que te reconozcas en algunas de estas conductas y no en todas, porque es casi imposible que una persona se reconozca en todo. No hay dos personas iguales. Y bueno, yo os conté la herida de rechazo en el podcast anterior, mi herida de rechazo, y aquí os digo que sí, que yo en cierta época de mi vida pues fui una persona dependiente en la pareja. Y cuando yo me di cuenta salí de ahí y me hice una persona independiente. Se puede salir. Yo sé que es muy difícil. Yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, pero yo no podía estar más tiempo en esa relación y se puede conseguir. No te preocupes, hay ayuda, tienes amigos, tienes familia, seguro que hay alguien que te va a apoyar. Puedes conseguir un trabajo, puedes conseguir una casa, puedes conseguir lo que tú quieras, porque a la única persona que necesitas es a ti mismo. Y nada más, os dejo aquí con la herida de abandono. Espero que os haya interesado mucho, que os interese el tema tanto como a mí. Es muy importante sanar estas heridas, muy importante, porque nos cambia la vida, y somos energía y por eso podemos cambiarnos a nosotros y somos amor, y el amor es el motor del mundo. Muchas gracias y chao.